Maribel Sáenz Elizondo. Rodo, esta pandemia trae en jaque al mundo. Tengo que recurrir a mecanismos de defensa que se llama negación para poder enfrentar la angustia que implica algo que no ven. Cuando el VIH los atacaban por grupo de preferencia sexual. Si ahorita es el miedo a la pandemia, se acaba de mover por el cambio a la xenofobia. Y entonces toman algo externo y entonces lo convierten en una lucha. Pero pudo haber sido cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Ahora todo gira en torno a sálvate. Estoy contagiado y quiero contagiar a más para que estén como yo. Es exactamente lo mismo que tomar un arma y disparar. Vienes agotada, vienes desgastada después de jornadas de ser testiga de tanto dolor. También tengo muchas mascotas. Tiene muchas mascotas. La gente te consulta, los noticieros te consultan. ¿Qué serías que no seas psicoterapeuta? Rumbera. Yo hubiera sido rumbera y hubiera bailado precioso. Y bien, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. Hoy quiero presentarles, acompañado de esos truenos que se escuchan de fondo, una persona que para mí es muy especial en mi vida, porque es mi familia, porque es mi sangre, pero aparte es una máster psicoterapeuta que la han visto en muchos lados. Está hoy con nosotros Maribel Sáenz Elizondo. Gracias, Rodolfo Elizondo, gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Feliz de tenerlos aquí. Gracias. Estoy muy emocionada. Hasta el cielo está sonriendo. Así el día de hoy. El día de esta grabación estamos como a 38, 39 grados, sí. Pero estamos ahorita van a escuchar los truenos de fondo que nos van a ambientar esta plática. Bueno, el día de hoy queremos platicar, Mari, acerca de lo que es la psicología. Estamos en algo que estamos denominando la generación pandemia. Yo creo que nadie estábamos listos, por más capacitados, que a lo mejor mucha gente estaba, pero en conductas a grandes rasgos, y pues vamos a hablar de varias cosas, pero pues tenemos que empezar con lo que está ahorita. En cuanto al ser humano, ¿cuál es la conducta que así cambió al escuchar la palabra pandemia? Obviamente sabemos que todos tenemos miedo a lo desconocido, y yo creo que muchos nunca habíamos vivido una pandemia. Rodo, esta pandemia trae en jaque al mundo. Llegó para quedarse el virus. Lo que suceda después ya lo nombrará la historia. Okay. Ya la historia le pondrá el nombre. Pero lo que hoy estamos viviendo definitivamente tiene un antes y un después. Marcó un parteaguas. Es una bisagra del mundo, okay, en donde abrió posibilidades inmensas a encontrarnos con nosotros, a darnos cuenta que si antes algo nos interesaba, ahora todo cambió, ya quedó como en cuarto o quinto lugar. Los discursos comunes tienen que ver con la pandemia, el virus, sí, claro, cómo resguardarte, cómo prevenirlo, qué dijeron las autoridades de salud, cuántos decesos, cuántas enfermedades, la curva, todo ese nuevo lenguaje en el que entramos. Vino la pandemia a darnos una sacudida y a detenernos en seco con una incertidumbre que seguramente terminará la pandemia, pero no las incertidumbres. ¿Y quién es la gente que no cree todavía en esto? O sea, como toda corriente que cambia el pensamiento mundial humano, sigue habiendo gente escéptica, incrédula, rebelde, o ¿cómo se le llamaría ese tipo de grupos de gente que dice, no, esto es una conspiración, es un invento, Lo sabemos, que hay gente que cada que hay un cambio así de grande, sigue en su cuartito de no es verdad. Queda claro que al menos la mayor parte de los que estamos vivos ahora en el siglo XXI no habíamos vivido una pandemia, sí, claro. ¿Ok? Las personas que vivieron la pandemia, la última hace 100 años, no tenían el acercamiento que tuvimos hoy en día, que de golpe entramos la mayor parte al uso de la tecnología que no utilizábamos para la vida educativa, para la vida laboral, para la vida de salud, para el comercio. Entramos a la tecnología. Entonces, dentro de la tecnología, las redes sociales abren un sinfín de posibilidades a que la gente pueda confundirse.
En ese sentido hay personas que siguen pensando, no sé si creyendo, pensando que esto está conformado, elaborado por alguien. Y esto es, Rodo, porque hay que agarrarse de algo que no existe. Entonces, como el virus no existe, no lo puedo ver en la calle, no me doy... mira, ahí va el virus, no sé, no lo puedo medir, no lo puedo pesar, no lo veo, no lo siento, hasta que no me infecto. Yeah. Entonces, tengo que recurrir a mecanismos de defensa que se llama negación o la oposición para poder enfrentar la angustia que implica algo que no veo. Hace 10 años vivimos el tema de la influenza, la H1N1. ¿Qué diferencia ves tú en aquella conducta con esta conducta? Porque ahora sí, a mucha generación sí nos tocó vivir ese tiempo que fue un mes o dos nada más, pero no fue global, no fue mundial, fue un poquito más local. ¿Qué diferencias notaste tú en el ambiente? Sí, lo viví, claro que lo viví. Y hubo restricciones, incluso sanitarias, laborales, pero no llegó a la magnitud de la pandemia mundial. Hoy la diferencia es la globalización. Esa es la diferencia con todas las pandemias que hemos tenido a lo largo de la historia. Bueno, la de hace 100 años que se llevó de encuentro a mucha gente. ¿Y tú crees que la tecnología tuvo que ver con la expansión de la pandemia? ¿Tiene que ver una cosa con la otra? No, la expansión de la pandemia tiene que ver con el virus. La expansión o la globalización del miedo a la pandemia sí tiene que ver con la tecnología. Ok, bueno, sí, porque hemos visto el cambio, digo, ya aterrizándolo a la gente, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestra familia, gente que ha utilizado este tiempo para emprender o para darse cuenta de nuevas aficiones o para darse cuenta sí, claro, de cosas que a lo mejor siempre las tuvo guardaditas hasta el día que tuviera tiempo para hacerlas. Claro. Y yo creo que eso es un comportamiento positivo porque yo creo que la mayoría de la gente lo está aprovechando para bien lo que es esta pausa, este tiempo que a lo mejor siempre planeamos tener estos tiempos, y yo creo que eso se ha visto muy bien, que la mayoría de la gente lo ha aprovechado para algo bueno. Gente que no se veía como emprendedor, ahora junto con su familia, pues tiene un negocio pequeño de pasteles o de venta de algo, de cubrebocas, que como parece que sí es buen negocio porque en cualquier lado se está vendiendo el tapabocas. Entonces, a lo que yo pienso es, pues bueno, si salimos de esta pandemia como entramos, entonces pues no aprendimos nada. O sea. Claro, es que tocaste el tema que me parece así como fundamental. Siempre a la salida de las pandemias, no siempre se sale en paz. Podemos salir con nuevas herramientas o podemos salir con disturbios, xenofobia, como está pasando en el país vecino o en nuestro estado vecino. Desafortunadamente, cuando se abre la posibilidad a toma la vida otra vez, después del aislamiento y los límites del hogar por el confinamiento, al tomar las calles, al tomar la vida otra vez, al término de la pandemia, podemos terminar la pandemia, pero no la globalización, ¿ok? El temor va a continuar, la incertidumbre, la ansiedad. Cuando las personas concluyen la pandemia, cuando el mundo concluye la pandemia, tiene que haber líderes que designen, que contengan, que hagan propuestas futuras en cada país. Tiene que haber líderes, buenos líderes, no malos líderes. Líderes que tomen de la mano a su gente para lo que viene. Y esto que decías, ahora en el confinamiento, muchísima gente emprendió cosas nuevas, tomó la vida, se adaptó a cosas que la vida le otorgó. La pandemia nos regala opciones, hay que tomarlas. Las opciones implican cambiar de giro. Bueno, pues no puedo trabajar ahora haciendo ropa, ahora voy a hacer cubrebocas. O vendo comida a domicilio, o hago opciones. De tal manera que debo tomar acciones de lo que la pandemia me regala. No puedo detener. Se ha tocado el tema de la pandemia infinidad de veces en muchos lados como tú dices, de la globalización. Lo escuchamos al desayuno, en la cena, en la comida, en todos lados. Nos dimos a la tarea de
sacar unos conceptos que nos gustaría que nos dieras tu opinión. Viene de ahí, órale. Yo te doy el concepto y tú me dices tu definición. Las epidemias son impredecibles, pero nuestro comportamiento no lo es. No, sí, definitivamente se espera un comportamiento. El comportamiento en una pandemia, por ejemplo, después de las restricciones, sí hay un proceder. Okay. Las personas tienen incertidumbre, ansiedad, angustia, temor, irritabilidad y por grado de edades. No es lo mismo un adulto mayor que un chavito. No, sabemos cómo podemos esperar del chavito y cómo podemos esperar del adulto mayor. El tema del coronavirus, COVID, que se platica ahorita en todos lados y que se consume en la casa y en el trabajo y en las amistades, pero el concepto es, hubo lepra, hubo VIH, hubo otros padecimientos, el albinismo, cosas que provocan discriminación entre la gente con los contagiados o los enfermos de. ¿Qué va a pasar ahora con esto del COVID? Ya está pasando, Rodo. Desafortunadamente no solamente con los contagiados, con las personas que están frente a los contagiados. Está lastimando, la gente está teniendo reacciones, no podemos hablar racistas porque no es una cuestión de raza ni es de clase, están teniendo reacciones contra el personal de salud, sí. Están atacando al personal de salud. La angustia se convirtió en agresión. Entonces, efectivamente, uno de las preocupaciones cuando el VIH era que los atacaban por grupo de preferencia sexual. Sí. Pero verles ahora que los están atacando porque están atendiendo a los enfermos es algo angustiante. O sea, esta vez en lugar de atacar a los enfermos es a quienes los están tratando. A quien está atendiéndolo por la bata que usan. Qué bárbaros. Y fíjate que, como todos lo sabemos, tuve un episodio hace unas semanas de estar internado en plena pandemia y la verdad mis respetos porque, híjole, cómo se la rifan y se la parten y no les importa, ellos andan incluso más al pendiente de ti y es increíble cómo ver que afuera se les señale, se les golpee, se les discrimine, en fin. Seguimos con otro concepto. El miedo colectivo evidentemente es contagioso. ¿Dónde se refugia ese miedo contagioso que existe y que ya no se va a ir? Qué buena pregunta. El miedo colectivo, alguna gente le llama histeria colectiva o neurosis colectiva. ¿Cómo le llaman? Psicosis colectiva. ¿Es una histeria colectiva? Nos lo enseñó Papi Freud. ¿A dónde? ¿Qué tiene que ver con cómo que se contagia la angustia? Por supuesto que se contagia. Tan se contagia que llega a haber situaciones, y ahora con el uso de la tecnología y las redes sociales, es mucho más fácil que se distorsionen los fake news, se distorsionen las noticias y llegue a alcances tremendos. ¿Cómo se contagia? La voz, el hecho de escuchar. Si tú vas a eso es mentiras, están inventando la pandemia para quitarte, que era primero ¿quién sabe qué? Los líquidos de las rodillas, sí. Y luego que el hígado y que quién sabe cuántas cosas salieron en torno a eso. Ojalá me quitaran grasita. Yo la estaría con madre. Estaría muy bien. Pero el hecho acá es ¿qué pasa con esto? No se deshace, se va convirtiendo, va cambiando. Entonces, si ahorita es el miedo a la pandemia en confinamiento, se acaba de mover, y nos damos cuenta por lo que pasó en Estados Unidos y en Jalisco, y espero que ahí pare, sí, por el cambio a la xenofobia. Entonces, lo único que pasó fue se movió. Y entonces toman algo de externo, el asesinato desafortunado de estas personas, y entonces lo convierten en una lucha. Todo lo que estuvieron resguardados, cuidándose, ahora pareciera, quiero destruirlo, quiero robar, quiero acabar con esto, quiero acabar con el COVID. O sea, esa es la voz. El detonante, o sea, te refieres a que el detonante fue este asesinato, pero pudo haber sido cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. La gente estaba ansiosa, el grupo, las masas estaban ansiosas, la multitud angustiada por el confinamiento es que esta pandemia nos da un golpe en
en el intelecto, en las emociones, y nos dice, todas tus cosas que te interesaban, olvídalo. Ya no te vas a casar, ya no te vas a morir como que hubieras querido casarte, ya no te vas a morir como hubieras querido morirte, ya no vas a comprar lo que querías comprar, ya no vas a viajar, ya no vas a tener tu trabajo, ya no vas a comprar todo, tus planes se vienen abajo. Ahora todo gira en torno a sálvate. Siempre que termine una pandemia, Rodó, ojalá terminar en paz, pero siempre que termina hay un contexto posterior, bélico. Y cuando esto sucede, puede ser que sea colaborativo, humano, de solidaridad, como hay en otras partes, o lo que estamos viendo en Estados Unidos y en Jalisco, que sea contra alguien más. ¿Cómo poner en una balanza, por ejemplo, la solidaridad ante un temblor como lo fue hace 2 años, como con una situación como esta? O sea, porque no podemos estar dándonos la mano, ayudándonos como... No todos fueron solidarios cuando el temblor. Lo que pasa es que no veíamos lo que pasaba. Además, hubo actos vandálicos también. Y hubo actos posteriores acusando que porque entonces la escuela, y tomaron una escuela, un edificio. Claro, murieron niños. Pero si nos damos cuenta, hay actos solidarios hoy. Gente que realmente se la está partiendo para ayudar a otros. Y hay actos vandálicos que están robando y metiendo ideas de es puro cuento, está fabricado, esto no existe. Con eso me ligo al siguiente concepto. ¿En qué momento se está convirtiendo ya en el mecanismo natural de supervivencia? ¿En qué momento se nos activa ese mecanismo natural de, como dices, sálvate? Bueno, ¿cómo me voy a salvar? ¿Atacando? ¿Siendo solidario? ¿Comprando cosas por pánico? ¿Apoyando a los enfermeros, a los médicos? ¿En dónde se activa ese método natural de sobrevivir? ¿En qué punto de esta histeria colectiva? Nosotros ya venimos con un bagaje al momento de entrar a la pandemia. Ya traíamos un bagaje, ya traíamos un costal. Hay gente que le interesa el acto solidario o se preocupa por su comunidad, sus vecinos, su familia, su salud, y hay personas que no. Con eso entramos a la pandemia, ¿ok? Vuelvo a hablar del líder, cómo se activa la ayuda del líder va a favorecer. Okay. Ahorita los líderes religiosos pueden ayudar, los líderes comunitarios, el gran líder que dirige al país puede fomentar que haya la posibilidad de cuidarnos para cuidar. Y han salido buenos líderes, ya hasta memes hay de cada uno. Sí, cómo no. También hay malos líderes. Sí, muchos. No vamos a decir nada de nombres, pero cada quien encuentra los suyos. El efecto zombie. Estoy contagiado y quiero contagiar a más para que estén como yo. Explícanos, por favor, eso. Pasó cuando el VIH. Muchos chicos y chicas infectados salían con conocimiento de causa para ir a infectar a otros. Es exactamente lo mismo que tomar un arma y disparar. Es exactamente lo mismo. Me voy, pero te vas conmigo. O sea, no me voy sola. Hoy en día, por ahí vi TikToks horribles de gente que abre botellas en los centros de conveniencia, le dan un trago a algo, lo vuelven a cerrar y lo guardan. No saben si están infectados, pero lo hacen. No, y viste por ahí una nota donde, creo que fue en Suecia, lo comenté en otro programa donde me invitaron, que estaban organizando una fiesta COVID. Puro contagiado que se quisiera ir a contagiar para que ya fueran de alguna manera inmunes y que ya no les volviera a dar, como de chiquito se usaba mucho, por ejemplo, las varicelas. Que te dé. Que te dé para que ya no te dé. Para que ya se quite. Sí, o sea, pero la bronca es la carga viral. Cuando estás con muchos durante un buen rato, con carga viral excesiva, te puedes morir. En cambio, si estuviste con uno, te pegó el virus, pero puede que tu cuerpo salga adelante. Entonces están güeyes porque efectivamente pueden morir. ¿Qué es ese chip que dispara hacer las paces con la vida? Este virus vino y confrontó no un país contra otro o gobierno contra otro, confrontó la humanidad con la naturaleza. Y ante eso hay la posibilidad de o hago algo y ayudo
o me quedo duro y me voy. Nos vamos con el siguiente concepto. A ver, aquí no, de lo que nos manda la gente. ¿Cómo evitar el efecto de menos espacio y evitar la agresión? Porque también es algo que se ha disparado mucho, lo que es la agresión en casa por el poco espacio, pero también hemos visto, al menos yo lo he visto de manera personal, hay gente que vive en unas casas muy pequeñitas y viven contentos, están tratando de hacer alguna actividad familiar que les fomente ahí la unión, y hay gente que vive en sus mansiones con albercas y aislados, y solitarios, todo, y son los más tristes, son los más que se sienten más atacados o se sienten solos. ¿En dónde radica ese miedo al poco espacio? Digo, no, a lo mejor no llegando a la claustrofobia, pero sí estoy encerrado y quiero salir. Sí, hay personas que viven con algo llamado fobia o una sensación de ansiedad porque hay alguien demasiado cerca. Okay. Que para empezar en esta pandemia no está permitido, ¿ok? Son de las cosas que no está permitida. La distancia es lo importante. Pero el hecho de estar, por ejemplo, en esas casas a las que te refieres, de 90 metros cuadrados, con techos muy abajos, con solamente una ventana y que da para el oriente o al poniente en la tarde, con la temperatura que tenemos hoy, aunque estés muy feliz, genera condiciones en donde te puedes irritar. No estoy hablando de violentar. Pero si es una vez y otro día y 90 días y más de 100 días, seguramente va a llegar y ingestas cerveza o alcohol, va a llegar la condición en donde la gente va a empezar a agredirse, ¿ok? No todos, tienes toda la razón, no todos, pero sí puede ser. ¿Qué pasa? Que cuando la gente vivimos en pequeñas propiedades y en barrios donde no hay parques públicos porque no existen, o están muy lejos o están descuidados, la calle se convierte en una extensión de tu casa, porque es tan pequeña, hace tanto calor que tomamos la calle, los niños juegan en la calle como en una alternativa de solución a la frustración de estar sometida y sujeta a las labores de la casa. Yo no sé por qué salen tantísimos platos. Si somos 4 en casa, porque en el trastero hay como 80 platos y un unicornio, así como medio loco el asunto. Pero ¿qué pasa con estas personas que no toleran? Bueno, como sugerencia, porque todavía la pandemia va a pasar mucho tiempo, insisto, llegó para quedarse, no se va a ir tan fácil, entonces el cuerpo, hay que utilizar el cuerpo. Ya nos sirvió la expresión de la creatividad porque ya la pasamos creando, ya dibujamos, ya pintamos, ya cocinamos, ya inventamos. Todo y bueno, ahora hay que darle cabida al cuerpo. Como estamos en la zona de desconfinamiento y ya estamos en la fase 0 y así vamos a estar como por un mes y tenemos permitido tomar las vías abiertas, los espacios abiertos, una persona a la vez caminando a 1.5 metros, etcétera, toma la calle, sal a la calle, camina alrededor de tu cuadra, no hay un parque, camina alrededor de tu cuadra o camina de la esquina a la esquina. Sí, de hecho nadie lo ha prohibido, o sea, es sal a caminar con tu precaución, o en horarios donde sepas que no hay tanta gente en la calle. De preferencia que no haya tanta gente, si vas a sacar a tu perro, camina, lo que quiero decir es que no te tome el cuerpo a ti, hay que tomar al cuerpo. Okay. Y hay gente que no tiene espacio para hacer ejercicio en casa o no tiene una recámara para ello. Entonces, la calle puede ayudar. Hay que salir a tomar la calle ya. Vamos a cerrar este bloque del coronavirus con unos últimos conceptos que quiero que los podamos unificar en una respuesta. La ceguera al cambio. Hablábamos de cuando se termine esto. Ese es uno. De ser espectador a ser actor. O sea, como lo que hablábamos de la solidaridad. ¿Cómo puedo ayudar? Hay gente que en lugar de afectar lo que busca, oye, ¿cómo ayudo? He visto historias donde a lo mejor los taxistas no tienen trabajo, pero ven una enfermera y súbase, yo la llevo. O restaurantes que están llevando alimentos gratis a los médicos. O sea, ¿cómo pasar del espectador al actor? Porque hay gente que dice, que lo haga otro. Yo estoy en mi casa confinado, a lo mejor puedo ayudar, pero pues mejor que lo haga alguien más. ¿Y en dónde empieza la sugestión y el tema apocalíptico de
no sabemos qué viene o no sabemos si esto fue para bien o fue para mal. Entonces, esos 3 conceptos para cerrar este tema del COVID. Ok. Me parece que podríamos encaminarnos al primero, la ceguera al cambio. Las personas que, vuelvo a decir, que traían en el costal la imposibilidad o traían una personalidad anterior a la pandemia, derrotadas, pesimistas, depresivas, lastimadas, seguramente les va a costar un poquito más la adaptación a la nueva realidad. ¿Okay? Y eso implica que hay que fomentar algo llamado resiliencia, que es como, es un concepto traído de la física, que cuando ponemos un objeto a altas temperaturas, por ejemplo, en lugar de doblegarse, se fortalece. Entonces, que esta pandemia nos permita ser resilientes para lo que se avecina en el desconfinamiento y la nueva realidad. Y esto implica que esta nueva realidad nos enfrenta con algo que nunca habíamos tenido. Es antes de la pandemia y después de la pandemia. Nos trae en jaque, entonces tenemos que tomar las cosas como vienen. La segunda de cómo pasar de ser espectadora a ser actor. Como lo que estás haciendo. Esto llega a más gente, lo puede escuchar, que haga, que medite, que reflexione, a lo mejor que escriba su propio blog. La señora de enfrente no tiene la chance de hacerlo como tú. Bueno, a lo mejor le puede barrer la casa de la señora de a un lado que está más grande que ella y no puede salir por los riesgos. El señor que va a su trabajo porque es presencial y sabe que hay un riesgo profundo o que hay, como decías, personas del sector salud que necesitan trabajar, llegar a trabajar, no está el transporte público a todo lo que da, bueno, que lleve a alguien. Creo que cada quien podemos hacerlo. ¿Cómo salir de esta parte egoísta? Es una cuestión que se tiene que fomentar, no viene gratuito. Es creer en el otro, cuidarme para cuidarte. Bueno, vamos a terminar con este bloque. Ya no vamos a llenar a la gente, le hemos dejado muy buena información, que me informa haber escuchado en otro lado y viniendo de quién. Echándote flores como siempre. Oye, ¿en qué momento? Yo me acuerdo que un tiempo hubo una moda. Por ejemplo, hay modas por estudiar derecho, hay modas por estudiar de repente arquitectura. ¿Cuándo fue la moda de la psicología? Porque yo me acuerdo que sí había muchas amigas mías que 7 de cada 10 decían no, psicología. Y luego de repente se pone de moda la nutrición. Y luego de repente se pone de moda ser criminóloga. Yo me acuerdo cuando aquellos años feos en Monterrey, mucha gente se metió a estudiar eso. Así es. ¿En qué momento llega la moda por la psicología a Monterrey? Exclusivamente en Monterrey. En Nuevo León. Nuevo León. En los 70s arranca la nueva reforma educativa. Okay. Una de las reformas educativas. Con nuestro presidente actual hubo otra. La reforma educativa implica que los chicos estudien con otra forma, no con los libros antiguos, sino como con una especie de estructura donde el niño era participativo y el maestro solo era facilitador. Entonces los límites cambiaron, ya no había el reglazo en la escuela, aparecen los pedagogos, son los primeros que aparecen, no psicopedagogos, solo pedagogos. Y ellos dan cabida a las orientaciones. Bueno, la psicología ha estado siempre. Antes eran los sacerdotes que regañaban a las señoras, porque entonces, y los niños, el pediatra, la señora Juanita en la tienda de la esquina, siempre. Pero siempre ha habido una figura. Siempre ha habido una figura orientadora. Okay. La psicología como tal en los 70s en Nuevo León cobró mucho poder. Tanto que se creó en el 66 la Facultad de Psicología en Nuevo León. Pero era un pequeño grupo que venía de Filosofía y Letras y se conformó. No fue sino hasta 5 años después, hasta la siguiente generación, cuando termine esa, que empieza la psicología como psicoterapia, con toda la influencia de los argentinos, venidos corriendo de Argentina hacia México, Nuevo León. O sea, ellos son los que se puede decir que trajeron o arraigaron la psicología a nuestro país. La psicoterapia, preferentemente. O sea, ¿cuál era el primer nombre de la psicología? ¿Quién le... Psicología clínica, le decíamos. Psicología clínica.
Y luego ya Todavía. Lo que pasa es que se va conformando, hay psicólogos clínicos, psicoterapeutas, como su servilleta, que lo que hace es atender personas desde la clínica. Okay. Y luego hay muchas ramas, que el psicoanálisis, que el cognitivo, que constructivista, hay muchas ramas, hay muchas, lo laboral. Hay gente en la psicología que nos interesa entrar a todos los espacios, a la aeronáutica, por ejemplo, para atender a las personas que viven las experiencias de los... Oye, por ejemplo, ¿ya viste al Infonavit? ¿Ya viste que ahora que va a haber lanzamientos al espacio de manera comercial? Ya valimos, Rodo. ¿Puede haber ahí algún tema psicológico antes o después de ir al espacio? Claro, y ya valimos los que no tenemos dinero para hacer estos vuelos. Y vamos a ahorrar para hacerlo. Vamos a ver cómo. Al búnker, ahí arriba. Sí, definitivamente la psicología es capaz de sentarse a ver a las personas que van antes y después. Antes de una pandemia, después de una pandemia. Antes de casarte, después de casarte. De una chamba, de todo. Claro, realmente. Los perfiles, porque lo que hizo la psicología fue generar perfiles. ¿Qué perfil, por ejemplo, hablando de perfiles, consideras que no deben estudiar psicología? ¿Hay alguien que no debe estudiar psicología? O sea, ¿cómo? Digo, desconozco del tema y recurro a una experta. Si yo quiero estudiar psicología, ¿quién me puede decir, sabes qué? Híjole, no cumples con X requisitos. Digo, como la medicina, que es un filtro muy... Sí, mira, de las cosas que incluyo, yo soy maestra en la Facultad de Psicología en la UNI. Ajá. Para que alguien entre, tiene que presentar una serie de pruebas psicológicas. Okay. Si las aprueba, puede entrar. Digo, y aprueba el Ceneval, que es un examen de conocimiento. Si no entra dentro de ese perfil, no puede entrar. Tiene que ser una persona que le interese el servicio de otros, tiene que ser una persona que le interese la investigación, mucha lectura, la atención de poder ayudar, de la solidaridad, de hacerte cargo de la vida de alguien más, de ser atento, de mirar, de consolidar. Es una serie de requisitos. ¿Cómo haces tú para llegar a tu casa y quitarte el trajecito de psicóloga y lidiar con tu vida normal? Digo, yo te conozco. No, se cuenta qué pasa cuando me quito completamente mi chamba de psicóloga. ¿Qué tips le darías a la gente? Digo, tú que tienes un largo camino ya recorrido, para no quedarse con eso, porque me imagino que a veces al principio te aprendes tanto de tus pacientes que estás cocinando y te estás acordando de lo que te platicaron y de lo que no. Obviamente llega un momento que lo dejas, ¿no? O sea, vaya, que lo descansas. Debes hacerlo. Cuando un dentista va a estudiar odontología, les piden que se arreglen los dientes antes de ver su primer paciente. Porque si están viendo al paciente, les duele la muela, van a aventar el material. Van a decir, no, espérate, me duele mi muela. Y yo, no, tú no. Primero yo. Eso pasa igual. Tenemos que atendernos nosotros primero con un terapeuta para poder ir a atender y hacernos cargo de la vida de alguien. Se va aprendiendo a lo largo de la vida cómo dejar el saco por ahí, cerrar el expediente. No con todos los casos, Robert. Ha habido navidades que me quitan el sueño, algunos pacientes. Ha habido pacientes que están en situación de muerte por un suicidio y eso genera mucha angustia. Entonces, no siempre te puedes quitar. Claro. Sí, porque ahí conservas precisamente la pasión por lo que haces, porque lo vives las 24 horas en algunos casos. La pasión, la templanza, la contemplación son parte de. ¿Y en qué momento has conocido tus colegas que digas, sabes qué? Ya no puedo, voy a colgar la bata, es demasiado sobre mi espalda, a lo mejor llego y en mi casa las cosas están peor que con mis pacientes. Son felices, pusieron un negocio, son restauranteros, los otros tienen una papelería, el otro tiene un bar los otros venden taquitos de barbacoa, tienen un bar en Barrio Antiguo, son felices. O sea, se vale dejarlo. Claro. Esto tiene que funcionar con pasión. Okay. Y cuando la pasión te dice, párale tantito, porque ya no puedes, haz caso, párale.
y dedícate a otra pasión. Oye, qué entrevista tan especial con esta lluvia. A nosotros que nos gusta tanto las tormentas. El aroma y ahorita que llegamos les comento que estábamos muriéndonos de calor. Ahorita ya está fresquecito, rico, venteando, lloviendo, la lluvia. Hablando de eso, Mari, ¿qué usas tú para relajarte fuera de tu trabajo? ¿Qué te gusta hacer? No sé, en tus vacaciones, en tus tiempos libres. Vemos que tienes muchas plantas. Sé que eres un amante de las mascotas también. La música, ¿qué te gusta hacer? Ahorita que decías cómo quitarte la bata, ajá, una de las formas de poder, cuando vienes ay, perdón, es que está helada el agua, cuando vienes de la chamba, vienes agotada, vienes desgastada después de jornadas, de ser testiga de tanto dolor, hay que generar algo con creatividad. Entonces, de las cosas que a mí me gusta hacer jardinería, me encanta. También tengo muchas mascotas, no digo el número, pero tengo perros, gatos y pescados. Tiene muchas mascotas. Muchas mascotas. Y me gusta compartir con mi esposo la cocina. Él es el amante de la cocina y yo soy su compinche. Tengo muchas actividades sociales comunitarias y eso me llena. Diferentes grupos sociales, en un hospital, el área de que mis hijas ayudan en un asilo, en diferentes. Entonces me gusta, eso es lo que me divierte a mí. ¿Y playa o pueblito? No, montaña. Montaña. Yo soy de montaña. ¿Y de pueblito mágico a ciudad grande? Pueblito mágico. Pueblito mágico. ¿Alguna ciudad que te gustaría conocer, que tú digas, me falta ir ahí? Hoy acabo de decidir que si la vida me posibilita, nos vamos al Chepe en diciembre. Órale. Cuando haya nieve. Cuando haya Chihuahua. Nieve, sí, ¿no? Sí, somos de mucha montaña, ¿no? Si en verano no se ve increíble el Chepe, imagínate nevado, cómo se debe ver. Ya también me falta ir a mí ahí. ¿Qué le falta a la licenciada Maribel como licenciada hacer en su carrera? ¿Qué te falta de... ¿Qué te gustaría hacer? Digo, has hecho de todo. Como profesionista. Profesionalmente te hemos visto en radio, te hemos visto en tele, te hemos visto cuando la gente, algo grande pasa en la ciudad, la gente te consulta, los noticieros te consultan. Pero ¿en qué te gustaría aportar en la parte madura de tu carrera profesional, sin pensar en quitarte la bata? ¿Qué te gustaría o qué te faltaría hacer que digas, me gustaría un día trabajar en X proyecto, con X grupo de gente, o en algún lugar en otro lado del mundo? Ya escribí un libro, sembré un árbol y tengo hijas. Bueno, escribí varios libros, pero me gustaría muchísimo incursionar, así como me lo estás preguntando, ¿ok? Y ojalá algún día se pueda, en la compañía de un director de cámaras, en un guión. Ya. Colaborar con un guionista en algún proyecto. ¿En la comunicación te gustaría incursionar? No, en la comunicación no. Como terapeuta, okay. Me gustaría dar mi opinión técnica okay. a quien escribe un guión de una película. Qué chingón. Súper. Eso sería así como... Yo creo que es un punto de vista... Y si me hubieran invitado al de la película última hecha en Nuevo León, de Ulises, okay. El de Ya no estoy aquí. Sí, ¿cómo no? Uy, yo me hubiera encantado moverle por ahí algunas cosas porque conviví con los Chavos Banda. Sí, me acuerdo. Conviví con ellos en el Cerro de la Campana y ahí les hubiera dado algunos tips también. Es muy buena, no spoilers, pero está buena la película. Chingón. Sí, está muy buena. Técnicamente sí, está muy padre. Yo no sé, pero me encantó. Me emocionó. ¿Qué le dirías a la Maribel de cuando tenías 15 años a la Maribel de ahorita? ¿Lo logramos? ¿Llegamos a donde queríamos? Falta mucho. Le diría falta mucho. Pero lo volvería a hacer igual, y a pesar de haber perdido tanto en el camino, viviría lo mismititito. Probablemente sin tanta prisa. Okay. Ahora con esto que estamos viviendo, lo único que me arrepiento es haber corrido. Ojalá lo hubiera hecho más despacio, pero pues estaba muy chava y entonces todo lo quería conseguir rápido y lo conseguía rápido. Entonces lo único, a lo mejor me hubiera comido una nieve más despacito,
hubiera agarrado el carro sin correr tanto, más despacito, hubiera pintado una pared más despacito, no rápido. O sea, hacer las cosas más... Me daría un baño por más tiempo, no tan rápido. En un universo paralelo, ¿qué serías que no seas psicoterapeuta? Rumbera. Yo hubiera sido rumbera. Y hubiera sido una morena, gigante, escultural. No hubiera batallado, con una voz genial. Y hubiera bailado, y hubiera nacido en Cuba. Y hubiera bailado precioso. No saben el privilegio de tener a esta señorona como gracias. Familiar, como profesionista, pero sobre todo como un gran ser humano que en lo personal ha estado para mí en muchos momentos muy difíciles, y la sangre nos une en muchas cosas, pero también es un orgullo escuchar su nombre, leer su nombre en tantos libros, en tantos periódicos, y el día de hoy pues te agradezco que nos hayas recibido antes que nada en tu casa. Muchas gracias. Te pido por favor que, viendo a tu cámara, te despidas, algún mensajito cortito, alguna reflexión que te gustaría dejar para la eternidad aquí en tu cámara. Crean en todo lo que hacen. Gracias a todos por escuchar. Esto es importante porque Rodo es alguien muy cercano a mí. Lo vine a hacer, crecer y multiplicarse impresionante con lo que ahora hace. El decir de la palabra que lleva a cabo da la posibilidad a las personas de, en el rinconcito donde estés, existir. Entonces cree en ti, apasionate y no te arrepientas. Muchas gracias. Y con esta lluvia nos despedimos. Gracias, Maribel. Señoras y señores, la licenciada y mi tía Maribel Sainz Elizondo. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Qué chulada, qué bárbaro. ¿Cómo se te ocurren esas preguntas? Imagínense toda chicona en alguna, yo hubiera sido feliz. Cubana, no. Se lo imagino. Sí, claro.